Hola, en esta presentación socializamos la implementación de una estrategia de flexibilización curricular desarrollada en el área de lengua castellana, centrada en el reconocimiento de las narrativas del territorio y la diversidad lingüística. Este ejercicio enmarca en el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos, permitiendo articular la experiencia pedagógica con el contexto sociocultural de los estudiantes desde una perspectiva inclusiva e intercultural. A continuación, se dará cuenta del proceso de la implementación, los recursos utilizados, los resultados obtenidos y el impacto generado en el aula. La propuesta se desarrolló en la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, con estudiantes de grado noveno cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años. Se trata de un grupo con una importante diversidad sociocultural, en el que convergen diferentes formas de expresión, saberes y experiencias propias del territorio, especialmente asociadas a identidades afrocolombianas y dinámicas sociales del contexto. En este escenario, el aula se reconoce como un espacio clave para fortalecer procesos de aprendizaje significativos, en los que el lenguaje no solo se aborda desde lo normativo, sino también desde las prácticas culturales, la oralidad y la experiencia cotidiana de los estudiantes. En el desarrollo de la práctica pedagógica se identificaron algunas tensiones relevantes en el área de lengua castellana. En primer lugar, se evidencia la invisibilización de los saberes del territorio, donde las experiencias, relatos y conocimientos propios de los estudiantes no siempre son reconocidos dentro del currículo. Asimismo, se observa un predominio de contenidos descontextualizados, lo que genera una baja conexión entre lo que se enseña y la realidad cultural de los estudiantes. Esto repercute directamente en la desmotivación frente a la escritura, ya que los estudiantes no encuentran sentido en las actividades cuando éstas no dialogan con su contexto y experiencia. Como respuesta a esta problemática, se implementó una estrategia pedagógica centrada en las narrativas del territorio. Esta propuesta se fundamenta en la flexibilización curricular articulada con el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, permitiendo que el estudiante sea el punto de partida del proceso formativo. Desde esta perspectiva, se integra la oralidad, la escritura y el contexto, reconociendo las experiencias y saberes propios como elementos válidos dentro del aprendizaje. De esta manera, la enseñanza del lenguaje se orienta hacia la construcción de sentido, fortaleciendo procesos de expresión, identidad y reconocimiento cultural. Como punto de partida de la implementación, se formuló una pregunta orientadora que permitió vincular el aprendizaje con la experiencia de los estudiantes. Se les preguntó qué historias, relatos o experiencias del territorio hacen parte de la memoria de su comunidad o familia. Esta pregunta permitió abrir un espacio de reflexión y reconocimiento de saberes propios, orientando a los estudiantes hacia la recuperación de elementos como leyendas, historias familiares, anécdotas y tradiciones orales. De esta manera, el proceso pedagógico se construyó desde el contexto, favoreciendo la participación activa y el sentido del aprendizaje. La implementación de la estrategia se desarrolló a través de una secuencia de actividades articuladas. Inicialmente se organizaron los estudiantes en grupos, promoviendo el trabajo colaborativo. Posteriormente se generaron espacios de diálogo en torno a las experiencias del territorio, lo que permitió activar conocimientos previos. A partir de este proceso, los estudiantes construyeron relatos escritos, integrando elementos de su contexto y vivencias personales. Finalmente, se realizó la socialización de las producciones, fortaleciendo la expresión oral y el reconocimiento colectivo de las narrativas del grupo. Para la implementación de la estrategia se emplearon recursos pedagógicos sencillos pero pertinentes al contexto. Se utilizaron diapositivas como apoyo para orientar la actividad y dar claridad a las instrucciones. Asimismo, los cuadernos de los estudiantes funcionaron como herramienta principal para la producción escrita.
La pregunta orientadora permitió guiar el proceso reflexivo, mientras que el trabajo colaborativo favoreció la interacción, el intercambio de ideas y la construcción colectiva del conocimiento. Estos recursos facilitaron un aprendizaje significativo sin requerir herramientas complejas, priorizando el contexto y la participación. Como resultado de la implementación, se evidenciaron avances importantes en los procesos de aprendizaje. Los estudiantes lograron construir producciones escritas contextualizadas partiendo de sus propias experiencias y saberes del territorio. Se observó una alta participación estudiantil, así como una mayor apropiación de las narrativas propias de su contexto. Además, se fortaleció la expresión escrita, evidenciando mayor coherencia y sentido en los relatos elaborados. Estos resultados reflejan el impacto positivo de la flexibilización curricular cuando parte de la realidad del estudiante. A partir de la implementación de la estrategia, se evidenciaron cambios significativos en diferentes niveles. En el plano pedagógico, se logró un aprendizaje más significativo, ya que los estudiantes partieron de sus propias experiencias. A nivel social, se fortaleció el reconocimiento del contexto como elemento válido dentro del aula. Y en el componente cultural, se promovió la valoración de la identidad y de los saberes propios del territorio. Y por último, en el ambiente lingüístico se avanzó en la legitimación de diversas formas del habla, reduciendo estigmatizaciones y favoreciendo la inclusión. Estos cambios evidencian que la flexibilización curricular permite transformar prácticas educativas tradicionales hacia enfoques más inclusivos. Durante el desarrollo de la propuesta, también se identificaron algunas limitaciones y barreras que influyen en los procesos de aprendizaje. Entre las limitaciones se encontró el tiempo reducido para profundizar en las actividades, el uso de recursos pedagógicos básicos y la diversidad en los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a las barreras, se evidenció desmotivación hacia la lectoescritura, pero solamente en algunos casos, así como la persistencia de la invisibilización de saberes culturales. También se identificaron factores como la rigidez curricular y la desconexión entre la escuela y el contexto. Sin embargo, la estrategia implementada permitió empezar a mitigar estas barreras, generando mayor participación y sentido en el aprendizaje. Como reflexión final, esta experiencia permitió evidenciar que la flexibilización curricular no es solo una adaptación metodológica, sino una apuesta pedagógica que reconoce al estudiante como sujeto del saber. El ejercicio demostró que cuando el aprendizaje parte del contexto, de la experiencia y de la identidad, los procesos educativos adquieren mayor sentido y pertinencia. Asimismo, se logró resignificar la enseñanza del lenguaje, entendiendo que no se limita a normas formales, sino que se construye desde las vivencias, la cultura y las narrativas propias de los estudiantes. En este sentido, la propuesta no solo fortaleció habilidades académicas, sino que aportó a la construcción de una educación más inclusiva, crítica y contextualizada. Esta experiencia refleja el compromiso con una educación que reconoce la diversidad, valora el contexto y promueve aprendizajes significativos desde la realidad de los estudiantes. Muchas gracias por su atención.